Open Mind, un podcast de BBVA. Hola, muy buenas, soy Dori. Aquí Sara y Paz. Un día más estamos aquí con un episodio especial del podcast de Open Mind para aportar nuestro granito de arena en esta oleada de sobreinformación acerca del coronavirus. ¡Comenzamos! La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha hecho que muchas palabras científicas y tecnicismos hayan dado el salto a la primera línea. Palabras de nicho, propias de contextos muy específicos y que no tenemos por qué entender de repente. Por eso, hoy queremos hacer un esfuerzo por comprenderlas mejor y bucear en algunos conceptos científicos que nos ayudarán a asimilar mejor toda la información que estamos recibiendo actualmente. Y comenzamos con la primera línea de batalla de esta enfermedad, los profesionales de la salud. La enfermedad COVID-19 está siendo retadora para todos los profesionales de la ciencia y de la sanidad, sin duda. Y no sé si sabíais que además justo este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Salud. Sí, y además este año nos ha pillado en una situación un tanto crítica. Pues sí, la verdad, aunque esta celebración tiene una historia de más de 50 años. El Día Mundial de la Salud se celebra anualmente desde 1948, el 7 de abril, para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Y cada año se escoge un tema específico que en ese momento resulte prioritario para la organización. Y se da la circunstancia de que en 2020 se escogió destacar el papel fundamental que desempeñan los profesionales de enfermería y partería en los sistemas de salud y hacer un llamamiento para fortalecerlo. Esta decisión se tomó mucho antes de que se desencadenara la crisis que estamos viviendo. Pues parece un homenaje bastante oportuno. Justo, la verdad, casualidad o no, en estos momentos está quedando más que nunca demostrada su posición indispensable en los sistemas de salud. Y de hecho, por ejemplo, en la sanidad madrileña se necesitan sobre todo enfermeras y enfermeros, y especialmente aquellos que tengan experiencia en cuidados intensivos. Así que, bueno, desde luego es un buen momento para destacar el papel que tienen estos profesionales y este sector además muy feminizado, porque ¿cuál creéis que es el porcentaje de mujeres en este oficio? Pues bastante mayoritario, o al menos así es en el imaginario colectivo. Pues sí, efectivamente, es una actividad muy protagonizada por mujeres. Según el informe de profesionales sanitarios colegiados en 2018 en España, solo el 15,8% del total de enfermeros colegiados eran hombres, frente a un 84,2% de mujeres. Y de hecho, el origen mismo de la enfermería moderna también tiene un nombre femenino, el de la británica Florence Nightingale, que a mediados del siglo XIX y en contra de los deseos de su familia estuvo cuidando a los heridos de la guerra de Crimea y popularizó el oficio de la enfermería entre la población femenina de la época victoriana, fundando una escuela de enfermería a su regreso de la guerra que sigue en pie hoy en día. Pues desde luego aprovechamos desde aquí para agradecerle a Florence el nacimiento de esta profesión y a todos los que la ejercen la labor que están haciendo estos días. Nosotros y también todos aquellos que no podamos luchar en este frente sanitario, sí que tenemos desde el confinamiento una herramienta para frenar otros contagios también muy peligrosos, las noticias falsas y los bulos sobre el virus que ha desatado esta pandemia. Así es, Dori, como habéis mencionado, estamos viviendo una situación en la que la información está siendo crucial. Y es que vivimos hiperconectados, lo que lleva a que cada rumor se magnifique y haga posibles todas las hipótesis, desde las más científicas a las más delirantes, como su origen en un laboratorio como arma biológica. Está en manos de la ciencia averiguar su lugar de origen, si saltó a los humanos desde algún animal, o refutar si se escapó o no de un laboratorio o si podría tratarse de un arma biológica creada por China o por Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que la ciencia ha aprendido hasta ahora y cómo nos está ayudando? Pues respecto al origen de este virus, la comunidad científica no ha podido determinar si el brote surgió en el mercado de mariscos de Wuhan o si fue amplificado allí después de aparecer en otro lugar. Sí que ha llegado a la conclusión de que el primer contagio tuvo lugar en diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, de donde es capital Wuhan. Con esta información, los científicos pueden estudiar cómo evolucionan los contagios, cómo se ha propagado y prepararse para futuros brotes. Vale, entonces eso es en cuanto al momento en el que surge, pero el tema de si se debió al consumo de animales salvajes se ha aclarado. Sobre este tema, es decir, saber si saltó a los humanos por comer murciélagos o pangolines, como se dice, todavía se está investigando. Un estudio publicado en Nature Medicine está repasando y comparando todos los datos genómicos que se han analizado hasta ahora sobre este nuevo patógeno e hipotetiza sobre los escenarios en los que podría haber surgido.
Según el estudio, este nuevo virus es muy similar, como en un 96%, a otros coronavirus presentes en los murciélagos, lo que nos indica que es probable que este animal sirva como reservorio. Sin embargo, algunas características de sus proteínas apuntan en otra dirección, la de los pangolines, en los que se ha encontrado un coronavirus genéticamente menos parecido al humano, pero con unas proteínas más parecidas a las del virus humano. Espero con esto podamos zanjar las conspiraciones de laboratorio y que se fomente un poco más la conciencia sobre el control del proceso alimentario en vez de la especulación. Efectivamente, Dori, y para aclarar los rumores sobre su origen natural o de laboratorio, que es ahora un recurso más de la rivalidad entre Estados Unidos y China, nos basamos en un estudio dirigido por Christian Andersen, investigador del Instituto Scripps de Estados Unidos, en el que dice que ha llegado a la conclusión de que este coronavirus se originó en la naturaleza, ya que no existe huella genética de que el virus se haya construido con ninguno de los sistemas conocidos de ingeniería genética para coronavirus. Vale, sabiendo entonces que se confirma su origen animal, ¿cómo sucede ese salto al ser humano? Para responder a esa pregunta vamos a hablar de un concepto que hemos escuchado con cierta frecuencia estas últimas semanas, o desde luego con más frecuencia de lo habitual hasta que se desató la crisis, la zoonosis. La zoonosis es el proceso por el cual se transmiten de forma natural enfermedades de los animales al ser humano, ya sea a través de la exposición directa de la persona al animal o el consumo de alimentos derivados de los animales. O sea, el proceso que se piensa que originó el coronavirus y del que precisamente podríamos estar hablando en el caso del pangolín. Exactamente. De momento no hay confirmación científica de cuál es el animal que dio origen al virus exactamente, aunque como ha comentado Paz, parece que ahora mismo las miradas han pasado del murciélago al pangolín, aunque sin una respuesta definitiva todavía. Sin embargo, la zoonosis no es nada nuevo y es un fenómeno que se encuentra en el origen de muchas enfermedades de las que sí tenemos más información. De hecho, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del año 2013 aportó un dato clave. Un 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas son de origen animal. Nos podemos remontar a la Edad Media y la peste negra, que se considera la epidemia más letal de la historia de la humanidad, ya que se calcula que costó la vida a unos 50 millones de personas en el siglo XIV. Es una enfermedad que se contrae a través de una bacteria presente en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. Y las condiciones de vida en la Edad Media propiciaron los contagios masivos, ya que la población tenía mucho contacto con las pulgas y con otros parásitos de las ratas. Otro ejemplo de zoonosis vírica que me viene a la cabeza, es decir, zoonosis que se transmite por un virus y que no es el famoso virus que causa la enfermedad COVID-19, es el de la rabia, una gran conocida. La rabia es una enfermedad infecciosa transmitida en un 99% de los casos por perros domésticos a humanos, a través de mordiscos o arañazos. Una vez se manifiestan los primeros síntomas, esta enfermedad acaba siendo mortal en casi todos los casos. En Occidente no tiene demasiada incidencia porque los perros se vacunan, pero en Asia y África es donde se producen más del 95% de las muertes humanas por rabia, a pesar de que la vacuna para humanos ya existe y es efectiva. De hecho, la inventó Louis Pasteur allá por el año 1885. Otro ejemplo que recordaréis, la encefalopatía espongiforme bovina, mucho más conocida como enfermedad de las vacas locas. Se trata de una enfermedad que se detectó por primera vez en el ganado vacuno en el año 1986. 10 años más tarde, en 1996, se identificó en el ser humano una nueva variante de una enfermedad neurológica que se relacionó con el consumo de carne contaminada procedente de vacas con esta enfermedad. Y así podríamos hablar de decenas de enfermedades que también tienen su origen en la zoonosis. El virus del Zika, el dengue, el ébola, la fiebre amarilla, la famosa gripe aviar. Y ahora que la mencionas, ¿qué pasa con la gripe aviar? ¿En qué se diferencia del COVID? Pues a ver, la gripe aviar es un tipo de gripe que, como su propio nombre indica, originalmente sufren las aves, pero algunas de sus cepas pueden llegar a infectar a distintos mamíferos, entre los que se encuentran los humanos. Los primeros casos de contagios en humanos se detectaron en el año 1997 y en 2004 saltó a la actualidad porque la enfermedad originaria de Asia empezó a propagarse mundialmente y saltó también a las aves de corral en Europa. De hecho, en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud dictaminó que había un riesgo real de que se convirtiera en pandemia en un futuro próximo y desde entonces la gripe aviar no se ha ido y, por ejemplo, en el año 2013 volvió a las noticias porque una nueva cepa causó cientos de personas infectadas en China y varios fallecidos. Entonces, ¿en qué radica la diferencia esencial con el COVID-19? Pues la gran diferencia es que de momento la gripe aviar no se transmite de persona a persona, aunque parece que existen algunos casos documentados, es algo muy excepcional. Sin
Sin embargo, como sabéis, la enfermedad de COVID-19 sí es muy contagiosa entre personas y esa es la gran diferencia. De originarse en el futuro una cepa de la gripe aviar que sí superara esa gran barrera que es el contagio entre humanos, lamentablemente sí que podríamos hablar de un peligro de pandemia, tal y como advirtió la Organización Mundial de la Salud hace 15 años, dada la elevada mortalidad que han tenido algunas de sus cepas en las personas. Pues toquemos madera. Pues sí, sin duda. De todas formas, para consultar información contrastada sobre cualquiera de estas enfermedades, como siempre, recordamos que la Organización Mundial de la Salud mantiene una vigilancia constante sobre este fenómeno y se puede encontrar información sobre qué enfermedades forman parte de esta lista e información específica sobre cada una de ellas en su web. Pues, chicas, creo que después de habernos puesto al día con la zoonosis, es un buen momento para repasar también algunos conceptos fundamentales, como hemos dicho en el principio del podcast, y que nos van a ayudar a entender mejor todos los fenómenos biológicos que ocurren alrededor de la enfermedad COVID-19. Comenzamos con la palabra clave por antonomasia, virus. Los virus son unos microorganismos parasitarios que sobreviven gracias a las células que colonizan, es decir, no tienen metabolismo propio y no pueden reproducirse por sí mismos, por lo que la ciencia no los considera seres vivos. Lo que sí tienen los virus es material genético y proteínas, lo que les permite comunicarse con las células de nuestro cuerpo para contagiarnos. Los virus son mutantes por naturaleza, ya que su supervivencia depende de que sean capaces de adaptarse lo mejor posible al ser vivo que los hospeda, en el caso de infecciones humanas, nuestras células. El objetivo natural de un virus, por lo tanto, no sería acabar con la vida del anfitrión, sino evolucionar hasta convertirse en un huésped lo menos molesto posible. Dentro de los virus, la familia de coronavirus, que se caracteriza porque tienen forma esférica y están recubiertos de picos de proteínas que les ayuda a unirse a las células sanas e infectarlas. Precisamente por esa esfera con puntas que evoca la forma de una corona es por lo que reciben el nombre de coronavirus. Se han encontrado hasta la fecha 7 tipos diferentes de coronavirus en personas que causan enfermedades respiratorias e intestinales. La membrana que recubre a los coronavirus puede destruirse gracias a jabones y alcohol, por lo que lavarse las manos durante la epidemia de COVID-19 es fundamental para combatir el virus. Si se destruye esa membrana, las proteínas ya no pueden infectar a las células sanas y tampoco comunicarse con ellas. Vamos ahora con la inmunología, que es la ciencia que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta de nuestro organismo ante microorganismos que lo atacan, como por ejemplo los virus. Para saber cómo frenar al virus responsable de la enfermedad COVID-19 es esencial entender cómo reacciona nuestro cuerpo cuando se infecta. Y esa es una de las líneas de investigación más importantes que ya están en marcha para poder desarrollar una potencial vacuna. Nuestro sistema inmunitario se activa cuando el virus del SARS-CoV-2 entra en nuestro organismo como un microejército que combate a los enemigos externos. Los leucocitos, por ejemplo, son grandes guerreros. Cuando nos infectamos con una picadura de mosquito o una herida, por ejemplo, hay unas reacciones iniciales como rojezo o inflamación, y lo mismo ocurre con el virus del COVID, aunque todavía se están estudiando las evidencias para acotar bien cuáles son esas reacciones. Y después, una segunda línea de defensa es la respuesta adaptativa de nuestro sistema inmunológico, que lo que hace es generar los famosos anticuerpos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de vacunas. Esos anticuerpos son células preparadas para derrotar a un enemigo específico y son las que permiten identificar a través de los test, por ejemplo, quiénes han superado la enfermedad del coronavirus actualmente. Es decir, aquellas personas que sí presentan estos anticuerpos. Por eso, este grupo de población es esencial también para estudiar cómo debe funcionar la potencial vacuna. Esta vacuna frente al COVID-19, como muchas otras que han combatido enfermedades infecciosas como la viruela, que sin ir más lejos fue la enfermedad que dio lugar a la primera vacuna allá por 1796, se basan en un sistema científico muy sencillo a grandes rasgos: inocular una versión benigna de la enfermedad en nuestro organismo para que ponga en marcha este sistema inmunológico adaptativo y crea así los anticuerpos necesarios para combatir dicha enfermedad. De manera que si se produce una infección natural, ya tendremos las armas necesarias para que nuestro ejército de células luche contra ella. Pues bien, chicas, yo creo que hasta aquí hemos hecho un buen repaso sobre parte de la ciencia que hay detrás del COVID-19 y que creo que es algo muy importante, porque como bien hemos venido recordando, para estar bien informados tenemos que comprender determinados conceptos y así
podremos vencer además la incertidumbre inevitable de una situación como la que estamos viviendo actualmente. Recordar a todos nuestros oyentes que para eso está la ciencia, para abrir caminos que parecen imposibles y que ya lo ha hecho en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Por eso aprovechamos para recomendaros nuestro canal de YouTube en BBVA Open Mind y también toda la información sobre la historia de la ciencia y los grandes descubrimientos que tenemos en nuestra página web www.bbvaopenmind.com. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA Open Mind. Y ya sabéis que, como siempre, podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y bbva.com. Gracias por escucharnos un día más. Volvemos pronto con un nuevo episodio. Gracias, hasta la próxima. Gracias, un placer.